Esta tarde, hermanos, en el tiempo que tengo disponible, voy a abordar una reflexión basada en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías. Así es que trate de buscar ahí Nehemías. Nehemías está antes de Job, para que más o menos se ubique. Antes de Job está Nehemías. Después de Nehemías sigue Esther, Job y Salmos, más o menos a la mitad de la Biblia. Muy bien, vamos a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones que encontramos aquí en el primer capítulo de Nehemías. Aquí encontramos varias cosas que nosotros podemos tomar en cuenta en nuestras vidas. Nehemías capítulo primero. Ahí mantenga su Biblia abierta y vamos a estar leyendo algunas cosas de este capítulo. Pero antes quiero decirles, hermanos, que Nehemías fue uno de los, ¿qué podemos decir? De los talentos o de los cerebros, y así podemos llamar, que Dios usó para restaurar su pueblo y restaurar la ciudad de Jerusalén. No tan solamente Nehemías, también usó a Esdras. Y no nada más a Esdras, también usó a Zacarías, usó a Miqueas, usó a Esther. Todas esas personajes tuvieron su participación en la restauración de Israel. Pero hubo tres personajes en particular que tuvieron una injerencia muy directa en la restauración de Israel. ¿Qué quiero decir con la restauración de Israel? El pueblo de Israel, hermanos, nos dice la Escritura que fue llevado cautivo a Babilonia. Ahí lo narran muy bien los profetas Isaías, Jeremías y lo mismo que Ezequiel. El cautiverio de Israel, cuando fueron llevados cautivos porque se rebelaron contra Dios, cayeron en la idolatría, en la infidelidad. Y entonces Dios tuvo que darles una disciplina. Y esa disciplina fue llevarlos cautivos para que aprendieran quién era su verdadero Dios. Porque el pueblo se había salido de sus caminos. El pueblo había perdido el rumbo de la vida con Dios. El pueblo se había apartado de sus mandamientos y promesas. Israel se había hecho idólatra, se había hecho ídolos, creado otros ídolos de piedra, de madera, y tratar de sustituir a Dios en la adoración. Y no nada más esto, sino que en cuanto a sus mandamientos y promesas, en cuanto a sus deberes y responsabilidades, Israel para con Dios también las habían hecho a un lado y habían caído en un pecado de desobediencia, en un pecado de frialdad, de separación de Dios. Por más que Dios les habló por los profetas, tanto Isaías como Jeremías, de que se apartaran de los malos caminos y que volvieran a Jehová, aún sin embargo Israel no hizo caso a la voz de Dios, no obedeció a su llamado. Entonces Dios tuvo que levantar gente pagana, tuvo que levantar dirigentes paganos para que pudieran derrotar a Israel, derrotar la ciudad de Jerusalén y llevar cautivo a todos los habitantes, la mayor parte de los habitantes, porque quedó un remanente. La mayor parte de los habitantes se los llevaron cautivos a Babilonia. Y exactamente Dios había establecido 70 años de cautiverio en Babilonia. Y allá estuvieron cautivos
trabajando, siendo esclavos, luchando, siendo personas totalmente desubicadas en cuanto a su relación con Dios. Y hermanos, llegó el momento en que se cumplieron los 70 años, como lo dice Jeremías. Se cumplieron los 70 años, entonces Dios se compadeció de su pueblo. Y una vez cumplido la disciplina que Dios les había dado, entonces Dios preparó su retorno para que su pueblo regresara nuevamente a su tierra. Y en esa empresa, en este proyecto de retorno, no era fácil, porque no eran 50 ni 60, eran más de 1 millón de personas las que tenían que regresar a su tierra. Y Dios tuvo que ir levantando elementos que poco a poco los iba ubicando para que hicieran su trabajo. El primero de ellos era Zorobabel, después Esdras, después Nehemías. Y Nehemías terminó el ciclo de la preparación, de la restauración de la tierra de Israel. Y hermano, Nehemías no era un profeta, no era una persona muy conocida, era un donadie, simple y sencillamente era un servidor del Señor que tenía temor de Dios. Era uno de los que habían sido llevados cautivos a Babilonia, y allá Dios le había dado gracia y sabiduría para que pudiera colocarse en un puesto muy importante en la administración de Babilonia, de Ciro. Y él era uno de los coperos del rey. Nehemías era un copero del rey. Y un copero era un hombre muy importante. No era nada más el que probaba las comidas y los vinos para saber si el rey estaba bien lo que iba a comer o no, sino que también era un hombre de influencia. Casi algunos dicen que era como un primer ministro allí en Babilonia. Y Ciro le había dado todo el respaldo. Nehemías no tan solamente era un funcionario público allí en Babilonia, que mantenía su relación con Dios y mantenía su temor a Dios. No era una persona muy importante en el pueblo. Nada más la Biblia dice que era el hijo de Acalías. Es todo lo que menciona. Era un judío de la cautividad. Era un hombre que pertenecía a una de las tribus de Israel, como era Judá. No se dice más de su biografía, pero lo que él hizo lo levanta, lo encumbra. ¿Por qué? Porque fue uno de los instrumentos que Dios usó para que pudieran hacer la restauración de Israel. Hubo 3 retornos del pueblo de Israel. No se vinieron todos en uno solo. Hubo un primer retorno, un regreso primero, que fue en el año 538 antes de Cristo, estando ya Ciro como rey de Persia, o como dirigente de Persia, de los medos y los persias. En el año 538 decretó Ciro, hizo un decreto y autorizó el regreso de los judíos hacia Jerusalén, hacia su tierra, porque estaban cautivos allá en Babilonia. Pero su decreto autorizó para que se regresara. Y en ese primer decreto, Dios levantó a Zorobabel, a uno de los servidores del Señor, Zorobabel, para que regresara con el primer grupo de judíos que estaban regresando y los encauzara para que restablecieran o restauraran el templo de Jerusalén, el templo importante de los judíos que estaba hecho pedazos. Lean ustedes Nehemías, se dan cuenta que ese templo estaba en ruinas, totalmente arruinado, abandonado. Y Dios levantó a Zorobabel para que pudiera venir a levantar ese templo. Y junto con Zorobabel vino la primera
grupo de gente que retornó. Más de 50,000 judíos regresaron con Zorobabel a la tierra de Israel. Y el objetivo de Zorobabel era reconstruir el templo que estaba totalmente derrumbado. Ya no había techo, no había más que pura arena, y el templo estaba totalmente desubicado ya de su lugar. En este intento Zorobabel trabajó para reconstruir el templo. Toda esta historia que yo les cuento ahí está en Nehemías y en Esdras. Trabajaron para levantar el templo, pero cuando estaban trabajando reconstruyendo el templo, se les enfrentaron los samaritanos y los idumeos, dirigidos por Sanbalat, y entonces los atacaron a los constructores, que era un grupito pequeño, y fueron tan fuertes los enemigos que los detuvieron y ya no pudieron seguir con la construcción del templo. Ya no pudieron. Así es que detuvieron la construcción. Después, en el segundo retorno, vino otro personaje importante que en una escritura, que fue Esdras. En esta ocasión Esdras retornó casi en el mismo año, en el 458 antes de Jesucristo. Y bajo la dirección de Esdras retornaron 5,000 o más personas con él. Y también su misión era terminar la construcción del templo y restaurar los cultos en los israelitas, enseñarles al pueblo nuevamente la ley, la restauración de los cultos, hacer reformas, volver a sembrarles la palabra de Dios en sus corazones. Y entonces, hermanos, Esdras vino a Israel para tratar de motivar a los que estaban en Jerusalén a que siguieran la reconstrucción del templo. Y después de 15 años terminaron el templo. Esdras comenzó a enseñarles la palabra de Dios, los cultos, a restaurar los sacrificios, a restaurar el servicio a Dios. Y dice la escritura que Nehemías se unió a Esdras. Y usted puede ver en el capítulo 8 de Nehemías también una historia muy importante de lo que hizo Nehemías en esta restauración espiritual de Israel. Restaurar el culto, restaurar los mandamientos, los estatutos, hacer reformas para volverlos al antiguo camino y pudieran ubicarse nuevamente en el camino del Señor. En el año 445 retornó otro grupo, el tercer grupo. Ya no estaba Ciro al frente, el Ciro persa, sino ahora estaba Atarjerjes, el rey Atarjerjes, medo persa, que él también apoyó el regreso de los judíos, los que quedaban, a su tierra. Y aquí, durante el reinado de Atarjerjes, en el año 445 al 425 antes de Cristo, entra en escena Nehemías. Es el que entra a tomar la dirección de todo lo que faltaba. ¿Qué es lo que faltaba? Lo más importante, la restauración de las murallas y de los muros de la ciudad. Jerusalén estaba rodeado de muros, de murallas, que era la defensa de los judíos, que era la forma como se defendían. Pero cuando entró el sirio a derrotarlos, tumbó todas las murallas y quedaron hechas polvo. Y no eran murallas de medio metro, eran murallas grandes, que hasta casas cabían arriba de ellas. Así es que era una meta, un trabajo muy desafiante. Y Nehemías recibió la súplica de su hermano para que bajara a Israel a ayudarles en la restauración. Y yo quiero, hermanos, que usted vea que el propósito de Nehemías al regresar a Jerusalén, a Israel, era levantar las murallas de la ciudad.
La carga no era fácil. El proyecto no era sencillo. Lo que estaba haciendo Nehemías no era una cosa simple. Se requerían muchas gentes, muchas manos. No estaban como en los tiempos de ahora que hay máquinas, que ya casi todos los materiales casi están hechos. No, en aquel tiempo tenían que coser ladrillos, ir a traer leña de los bosques, ir a traer arena de las montañas, sacar, no, todo, muy rústico todo. ¿Cómo fue que Nehemías recibió este llamamiento para regresar a Jerusalén? Aquí está, los primeros versículos de Nehemías. Mire lo que dice la escritura. Palabra de Nehemías, hijo de Hilcías, a Calías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, lo que quedaron de la cautividad allá en la provincia, está en mal estado y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Esa fue la noticia que le dio un hermano de Nehemías, que venía de Jerusalén, y le dio informe de cómo estaba la ciudad, bien arruinada. En otras palabras, había caído la bomba atómica, si así podemos decir ahora, y se cayó todo. No había todavía eso, pero los que pelearon en ese entonces, los sirios contra los israelitas, los derrumbaron y les tumbaron toda su casa, los hicieron añicos. Y esta causa, esta información que le dio su hermano a Nehemías le causó tristeza, le causó dolor, le causó lamento, le causó luto. Nehemías era un hombre sensible, era un hombre que estaba en contacto y en comunión con Dios. Nehemías era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Y cuando recibió esta noticia de su hermano, de cómo estaba su tierra, de cómo estaba Israel, de cómo estaba el templo, como que eso hizo impacto en su vida, hizo impacto en su corazón. Y dice aquí la escritura en el verso 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice el duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Le causó un impacto tremendo. Nehemías comenzó a tener dolor y comenzó a sentirse, ¿qué podemos decir?, impotente de poder remediar la situación. Dice que lo único que hizo fue llorar, porque la noticia había sido funesta y drástica. La noticia le había causado tristeza, dolor y angustia, porque las malas noticias nunca nos pueden causar cosas positivas. Las malas noticias siempre nos causan tristeza y aflicción. Y muchas personas, cuando reciben malas noticias, hasta lloran, gimen, porque tienen malas noticias. Nehemías no era una persona diferente, era un ser amado. Y cuando recibió esta noticia de su hermano, de que su tierra, su ciudad, su templo y todo lo que había en Israel estaba hecho ceniza, añicos, lloró, se puso de luto. Dice la escritura: ayuné, lloré, hice duelo por mi tierra por varios días, y ayuné delante de Dios por mi ciudad, porque él amaba su ciudad, porque él amaba su tierra, porque a él le dolía mucho que su tierra estuviera hecha pedazos y añicos. Y no tan solamente eso amaba Nehemías en lo material, su amor también tenía relación con la gente que estaba allí, abandonada, sin Dios y sin esperanza.
abandonada porque habían dejado el culto a Dios. Ya no tenían comunión con Dios, ya no tenían sacrificios como los tenían antes. Era doble la noticia que le habían dado a Nehemías. Nehemías era un hombre sensible que amaba a Dios y amaba a su pueblo, y por esa causa comenzó a llorar y a llorar. La sensibilidad, cuando uno ama una cosa, puede ser importante, porque para poder hacer algo por alguien o por una cosa, necesitamos tener sensibilidad, tener dolor, tener aflicción de espíritu. Muchas gentes no les importa las buenas o las malas noticias porque no tienen sensibilidad. Muchas gentes no se turban cuando hay mucho pecado en una ciudad y muchos muertos. Los ven indiferentes. No aman la ciudad. Muchas gentes no tienen sensibilidad cuando les matan gentes queridas y cercanas, porque no tienen ningún aprecio hacia ellas. Se tiene que haber amor, sensibilidad, dolor, y saber que somos una familia en este mundo, y que el Dios que me hizo a mí también los hizo a ellos, y que las ciudades que están en nuestra tierra son ciudades que puede Dios proteger si nosotros amamos también la ciudad. Yo creo que nadie ha orado alguna vez por nuestras ciudades. Yo creo que muy pocos alguna vez oramos por las gentes pecadoras en la capital de la República. Yo creo que pocas veces oramos por una persona o por un pueblo que está en angustia como los que estamos oyendo nosotros en las noticias. Allá en Guerrero, allá en Michoacán, en Guanajuato, allá en Sonora, que matan gentes y matan gentes, y nosotros no pasa nada. Se necesita sensibilidad para saber que esas gentes también son hijos de Dios, que esas gentes también son hechura de Dios, y si nosotros no podemos ir, hay que orar por ellos, hay que clamar por ellos para que Dios tenga misericordia. ¿Cómo queremos que la ciudad de Monterrey pueda ser salva si no tenemos pasión, si no tenemos amor por ellos, si no tenemos sentimiento para la gente que se pierde? Necesitamos decirle: Señor, ponme esa carga en mi corazón, dame amor por el prójimo, y ayúdame a orar por mi vecino, por mi vecina que está pasando momentos difíciles. Nehemías lloró, y lloró no como un niño, más que un niño. Era una persona adulta, era un funcionario de alto nivel, era un representante del gobierno, era un hombre influyente, pero la noticia de su pueblo lo desbarató, lo hizo nada, y cayó como un golpe, porque él amaba su tierra y amaba a sus hermanos en Jerusalén. Y dice la Escritura: me senté, lloré, hice duelos algunos días y ayuné, y no nada más eso, oré delante del Dios que está en los cielos. Mire el proceso de cómo Nehemías hizo sentirse mal, y a causa de ello le dijo a Jehová una oración que contiene cosas muy intrínsecas, importantes. Hizo la oración más tremenda a Jehová. En pocas palabras, hizo una oración tremenda a Jehová. Porque, hermanos, cuando la soga se aprieta, hay que caer de rodillas. Por ahí hay una frase que dice: cuando te cansas de estar de pie, arrodíllate. Cuando te cansas de estar de pie, híncate. Y cuando te hinques, levanta tus manos y clama
al Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Nehemías lo que hizo fue orar a Dios, y aquí registra una oración con mucho contenido del dolor de su alma. Registra una oración sencilla, pero de mucho contenido, Nehemías. Y queridos hermanos, cuando la tempestad ruge, no hay más que caer de rodillas. Cuando los golpes de las vidas nos trastornan y nos quieren separar del Dios, no hay más que caer de rodillas. Cuando las nubes no se apartan de nosotros y nos están llenando de problemas y de aflicciones, no hay más que caer de rodillas y decirle: Dios, te ruego, oh Jehová, que escuches mi oración, que escuches mi oración. Y mire el contenido de esta oración de Nehemías. Dice la Escritura, verso 5: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman. Tiene contenido tremendo. ¿Por qué oró Nehemías? Si él tenía mucha influencia en el imperio de los medos persas, ¿por qué no iba y le pedía el ejército al rey Artajerjes para reconstruir la ciudad? ¿Por qué no le pidió los elementos para construirla? No molestó a Artajerjes. Él le pidió al dueño de su vida, le pidió al que todo lo sabe, al que todo lo conoce, al que no se le pasa nada, del que puede resolver el problema, no con la fuerza neta del público o con la fuerza neta material, sino que él tiene muchos medios para valerse y arreglar las cosas como tienen que arreglarse. ¿Por qué? Porque Dios tiene la respuesta para cada situación y para cada necesidad. ¿Por qué oró Nehemías? Porque quería, hermanos, demostrar que él dependía de Dios, que no estaba solo, que no estaba abandonado. Él era un hijo de Dios y dependía de Dios. Y como dependía de Dios, Dios no lo iba a abandonar. Y cuando nosotros tenemos esta fe de saber que no estamos desamparados ni solos en la vida, Dios puede extender su mano y resolver cualquier situación. Cuando dependemos de Él, las cosas cambian. Cuando dependemos de Él, todo es nuevo. Todo cambia. Dios quería demostrarle a Nehemías que no necesitaba el ejército de Artajerjes, de los medos persas, que el Dios de él podía solucionar su problema. Que su Dios poderoso le podía resolver su situación. También, hermanos, él oró a Dios porque él sabía que el único que le podía aligerar su carga era Dios. El único que le podía aligerar su carga era Jehová de los ejércitos. No tenía otro Dios. Ella había visto, experimentado cómo su pueblo sufrió porque se hicieron imágenes y dioses extraños y cayeron y se arruinaron. Y dice: esos dioses que cargan, que no los oyen, que no los ven, no sirven. El único que puede aligerar nuestras cargas es el que nos hizo con sus manos. El único que puede vendar el corazón afligido es el Dios que nos crió.
Dios que nos hizo. Él sabía que Dios tenía la respuesta. Y clamó a Él porque Dios podía liberar su poder. Podía liberar su poder para solucionar su problema. Jeremías 33:3 lo declara diciendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Clama a mí. Él podía resolver su situación. Él podía liberar su poder para que su situación fuera arreglada. Y hermanos míos, Dios estaba listo. Dios estaba preparado. ¿En dónde está el secreto de la oración de Nehemías para que su situación se arreglara? En primer lugar, en el versículo 5 dice muy claro: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. ¿A quién clamó Nehemías? ¿A quién clamó? ¿Al amigo? ¿Al dueño de la empresa? ¿Al gobierno para que le hicieran préstamo? ¿A quién clamó? A Jehová, al Dios de él, el dueño de todo, las cosas habidas y por haber, el que todo lo tiene en sus manos, el dueño del oro y de la plata y de todas sus vidas. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos. Y hermanos míos, basó su petición en el carácter natural de sus grandes, ¿qué podemos decir? Fuerza que había en su Dios. ¿Quién era Dios para Jeremías y para Nehemías? ¿Quién era Jehová para Nehemías? El que tiene la respuesta de todo. El que tiene la respuesta de todo. Aún hasta para el dolor de un pie que no puede caminar. Aún para un dolor de cabeza. Aún dolor de cintura. Tócame, 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 porque tú eres el dueño. Porque tú eres un Dios fuerte, grande, poderoso. El Dios nuestro no se compara con nadie ni con nada. Él tiene la respuesta que todos necesitamos. Te ruego, Dios de los cielos, fuerte, poderoso, grande, misericordioso, poderoso eres. A ti acudo. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que es Dios para nosotros, Él responde y resuelve todas nuestras necesidades. Tú eres un Dios grande, fuerte, temible, que no tienes, Señor, ningún problema para resolver las cosas. Un Dios lleno de misericordia, lleno de bondad, que nos ama, que nos oye y que responde. Señor, a ti clamamos, porque tú hiciste un pacto con nosotros y lo vas a cumplir, porque tú eres un Dios de misericordia, que amas a los que aman tu santo nombre. ¿Sabe usted qué clase de Dios tiene, hermano? ¿Sabe usted qué clase de Dios tiene? ¿Sabe usted qué clase de Dios tiene? Incomparable, incomparable, inigualable,
único, que todo lo puede, que todo lo hace, lleno de atributos, lleno de fuerza, porque Él es el creador de todo. ¿Sabes quién es tu Dios? ¿Lo conoces? ¿Lo has experimentado? ¿Lo has sentido? ¡Claro! Mi Dios es el que me sanó cuando estaba tirado en la calle. Mi Dios es el que me levantó cuando estaba perdido. Mi Dios es el que extendió su misericordia cuando los médicos me dijeron que ya no tenía solución. Mi Dios es el que me levantó cuando estaba en la ruina. Extendió su mano y me levantó. Mi Dios es el que todo lo puede, todo lo hace y todo lo soporta, porque Él es fuerte, grande y temible, poderoso. Es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestro protector, nuestro guía, nuestro amigo, nuestro compañero de camino. Él es nuestro médico de cabecera. Él es el proveedor de todas las cosas. Su nombre es Shaddai, el todopoderoso Dios. Por eso Nehemías oró a Jehová, porque sabía que Él tenía la respuesta. Oró y se acercó a Él. Queridos hermanos, cuando nosotros tenemos confianza y sabemos quién es nuestro Dios, nunca seremos doblegados por las circunstancias. Cuando sabemos quién es nuestro Dios y que confiamos en Él, no hay por qué tener miedo, ni por qué tener temor, porque Él es el que controla todas las cosas. En su mano están los reinos. En su mano está la respuesta. Usted no tiene por qué amedrentarse, ni sentarse y llorar de tristeza cuando está atravesando por conflictos en su vida, materiales o espirituales. Acuérdese quién es nuestro Dios. Acuérdese que no estamos solos. Acuérdese que Él ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Usted debe de concientizarse. ¿A quién está sirviendo? A veces sufrimos porque no sabemos quién es nuestro Dios. Tenemos todo de nuestra parte. Simplemente tenemos que hacer lo que hizo Nehemías. Primero reconoció la grandeza de Jehová. Reconoció la dependencia de Dios. Y reconoció que Jehová es un Dios de pactos y que cumple lo que Él promete. Y entonces Nehemías hizo una oración de confesión a Dios. Verso 6. Dice la Escritura: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Dios no puede obrar hasta que no se limpia la casa.
Dios no puede obrar hasta que no se limpie el corazón. Primero reconoció la grandeza de Dios. Y en segundo lugar dijo: Señor, si hemos pecado contra ti, perdónanos. Nos humillamos delante de ti. Si la casa de mi padre, de la casa tuya, Señor, y nosotros hemos pecado contra ti, perdónanos, perdónanos. Hay que reconocer nuestras faltas, nuestros errores delante del Señor. Dios no puede liberarnos de ninguna circunstancia adversa hasta que no hayamos confesado nuestros pecados y nuestras faltas delante de Dios. David no fue libre de la conciencia que le redarguía después de haber pecado en contra de Dios. Y lo dice en el Salmo 51: contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo de tus ojos, delante de tus ojos. Señor, perdona mi iniquidad y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré el camino a los pecadores y los pecadores se convertirán a ti. Oh Dios, tú eres el Dios poderoso. Limpia mi corazón para que te manifiestes en él. Hizo confesión de sus pecados, se arrepintió, confesó sus maldades. Él y los hijos de Dios se arrepintieron. Por eso el Padre Nuestro incluye en su oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos, sea tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. Y perdona nuestras deudas. Y perdona nuestros pecados, así como nosotros debemos de perdonar a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Mientras que usted nos confiesa sus pecados y fracasos, Dios no puede intervenir. Mientras que usted no se humilla delante de Dios, Dios no puede obrar, aunque Él lo pueda hacer y está dispuesto a hacerlo. Tiene que limpiar la mesa, como decía un hermanito allá en tiempos pasados: hay que limpiar la casa. Cuando usted limpia su casa, su corazón, y sabe que tiene telarañas y tiene chismes adentro y tantas cosas allá adentro que no lo dejan orar, saque todo eso, sáquelo. Y cuando su casa está limpia y su corazón está entregado a Dios, Dios le dice su palabra: hijo mío, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré, porque yo estoy contigo. Y me has vuelto a mí, yo me volveré a ti y te recompensaré y te bendeciré y volveré a abrir las ventanas del cielo y derramaré bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Pero no hay intervención de Dios hasta que no limpiemos el corazón. Algunos sufren mucho porque no han tenido valor para confesar sus pecados. Andan tristes, agobiados, no duermen, se les va el sueño porque no han limpiado la casa, no han limpiado el corazón. La Biblia dice: un corazón contrito y humillado no despreciará Jehová nuestro Dios. Esta tarde confesemos nuestras faltas. Y voy a terminar con la última reflexión aquí, sencilla. Verso 7 dice la Escritura, 6 y 7:
esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confesando nuestros pecados delante de ti que hemos cometido. Verso 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora, Jehová, de tu palabra que dices a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieses por obra, aun que vuestra dispersión fuera hasta el extranjero, hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré a un lugar que escogí para hacer habitar en mi nombre. Ellos pues son tus siervos, son tus hijos, son tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y luego ese énfasis en el verso 11 dice: te ruego, Jehová, note, te ruego, Jehová, que estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué hizo Jeremías? Recordarle al Señor que cumpliera sus promesas que él había hecho. Señor, tú dijiste que ibas a bendecir tu pueblo. Tú dijiste que nos ibas a prosperar. Tú dijiste que ibas a estar con nosotros. Tú dijiste que no nos ibas a abandonar. Cúmplelo. Cúmplelo, Dios. No te olvides de tus promesas que tú nos has prometido. Cúmplelas ahora en tu pueblo y que el pueblo regrese con victoria, Señor, porque lo que tú has prometido no se te olvida, pues tú transformas el cumplimiento de tus promesas en grandes obras, porque tú transformas lo que tú prometes en grandes proyectos que son hechos, porque la palabra tuya es verdadera y es real. Es verdadera y es real. Apeló Nehemías al cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Le dijo: no te pido por mis méritos, te pido por lo que tú prometiste, porque tú eres un Dios perfecto, único, que cumple lo que promete, que escucha la oración y que responde. No te pido por mis méritos, te pido por lo que tú prometiste. Tú dijiste que no nos ibas a abandonar. Tú no dijiste que nos ibas a restaurar. Tú no dijiste que nos ibas a bendecir. Tú no dijiste que volveríamos y nos juntarías a todos en nuestra nación. Tú lo has dicho. Cumple tu palabra, Señor. Cumple tu palabra. Transforma nuestros fracasos en éxito y tú serás glorificado. Dios no falla. Dios no falla. Dios cumple. No es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se le arrepienta. Lo que Él dice, lo cumple. Aquí está escrito. Aquí está tu palabra. Se cuenta de un hombre que murió y se fue al cielo. Cuando estaba allá en el cielo, un ángel le estaba dando una vueltecita y vio muchos edificios como bodegas muy grandes. Y le preguntó al ángel, le dijo: oye, ¿y qué hay en esas bodegas? ¿Por qué tienes tantas bodegas aquí en el cielo? ¿Qué es lo que hay? Oh, le dijo el ángel: mira, ven para que veas.
Y fue el ángel y le abrió una de las bodegas a aquel creyente que ya estaba en el cielo. Y le abrió la bodega y vio todas las riquezas de Dios para su pueblo. Dones en abundancia, fruto en abundancia, prosperidad en abundancia. Todo lo que el pueblo pedía se lo enseñó y ya lo tenía arriba. Y luego siguió viendo el creyente y al final dijo: ¿me permites ver qué dice ese letrero en cada paquete? Fue y leyó lo que estaba en ese paquete. ¿Y sabe lo que decía? Mercancía no reclamada. Mercancía no reclamada. Mercancía no reclamada. Ahí estaba tu petición y nunca reclamaste. Ahí estaba tu súplica y nunca reclamaste. Ahí estaban tus oraciones almacenadas que nunca tú las recogiste porque nunca te acercaste aquí. Ahí están, no reclamados. Mira, las bodegas están llenas porque mis hijos de la tierra no reclaman las promesas de su Padre.